Amigos, está con nosotros en el estudio Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, periodista, y hemos hablado de las 58 muertes que se han registrado en el contexto de las manifestaciones desde principios de este año. ¿Cuántas violaciones a los derechos humanos han documentado, más allá de los fallecimientos? Sí, bueno, estamos en la peor situación en toda la historia de Provea. Nosotros tenemos 31 años de trabajo en nuestro país por la vigencia de la dignidad humana. No solamente por los graves y sistemáticos, porque esta es una palabra importante para la comunidad internacional, no es un tecnicismo. Cuando hablamos de sistemáticos, porque es una política de Estado, porque hay órdenes para que todos los funcionarios actúen de la misma manera. Entonces, estamos en presencia de graves y sistemáticos patrones de violación de derechos humanos y además una situación de aumento de la pobreza que genera pues, un cuadro que ha obligado a que casi 5 millones de venezolanos, según las proyecciones, hayan tenido que huir de manera forzosa del país. Entonces, frente a estas violaciones, lo importante que tiene que saber la ciudadanía es que una de las estrategias del gobierno es que no se conozcan, que sean invisibles, y por eso es que es tan importante la denuncia, la documentación, la visibilización de toda esta situación. No solamente las que son más graves cuando una persona fallece, cuando una persona es torturada, sino que incluso si usted es un empleado público y recibe una amenaza para obligarlo a tener que marchar o movilizarse por razones políticas, eso es importante documentarlo porque el día de mañana es la única manera que nosotros podemos engordar estos expedientes y poder que estas personas que tienen responsabilidades, cuando tengamos un sistema de administración de justicia que funcione, puedan responder frente a la ley por estos abusos. Entonces es importantísimo esta situación de vencer el miedo, vencer el temor. Incluso las organizaciones de derechos humanos podemos trabajar esas denuncias de manera anónima si la gente tiene temor por su integridad, por su seguridad de él y sus familiares, pero es importante tener todos los elementos porque es lo que nos permite llevarlos a la Corte Penal Internacional, es lo que nos permite que la doctora Bachelet en su próximo informe hable de manera contundente sobre lo que aquí está pasando y por supuesto el resto de organismos internacionales que pero tienen hasta ahora hasta ahora ¿cuántos casos en lo que va de año tienen registrados, tienen reportados? Bueno, nosotros estamos llevando en Provea los casos de personas que han sido asesinadas por el uso de la fuerza pública. Los compañeros del Foro Penal están atendiendo a las personas que están siendo privadas de libertad por razones políticas. Los compañeros de Espacio Público están atendiendo a los periodistas y todas las violaciones de libertad de expresión. Hemos tenido que diversificar debido a la dimensión del fenómeno y cada organización nos hemos venido especializando en un tema para poder hacerlo. Entonces, en el caso de Provea, junto con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, nos hemos dedicado a documentar las movilizaciones que siguen siendo importantes en todo el país y esta cifra, esta situación de personas que están siendo asesinadas por el uso de la fuerza pública. Decías en el corte, Rafael, que incluso las amenazas de violación a los detenidos, a empleados públicos, a quien sea, son tomadas muy seriamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, fíjense que nosotros hemos tenido que aprender. Decirlo. Hemos aprendido en esta amarga experiencia de cómo documentar más y mejor las situaciones de violación de derechos humanos. Y en el 2014, por citar un ejemplo, por supuesto estábamos tomando los testimonios de torturas y de personas que habían sido asesinadas. Y una situación que fue recurrente la dejamos de lado porque no nos parecía la más grave y en ese momento ahora sabemos que fue un error. Que fue, por ejemplo, las amenazas de violación contra los estudiantes que eran detenidos, que eran llevados o que amenazaban con ser llevados a una cárcel, a un recinto penitenciario para que sean abusados de manera sexual. Esa amenaza, solamente ese patrón de amenaza es muy sensible para la Corte Penal Internacional porque uno de los delitos de lesa humanidad que ellos tienen especificado de esa manera es la violación, es el abuso sexual. Y solamente esta amenaza verbal, aunque no se materialice y es sistemático, como lo hemos visto, es para ellos un motivo para poder iniciar un caso concreto sobre el país, que es lo que nosotros queremos. Ahora estamos en una fase previa, que es proporcionar todas las evidencias y todos los documentos, todas las pruebas para poder iniciar un proceso formal. Y por supuesto estamos aprendiendo más y mejor de cómo llevar esta información con los patrones, con el lenguaje que ellos necesitan para poder iniciar un procedimiento. Y estamos hablando de la Corte Penal Internacional, no la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, fíjense que la Corte Penal Internacional es la única que es jurídicamente vinculante, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un papel importante, pero es un deber ser, las recomendaciones, los llamados y apelaciones al Estado venezolano. Y la Corte Penal Internacional sí puede emitir una orden por lo menos de privativa de libertad internacional a través de diferentes organismos. Que sus decisiones sí van a tener un peso y sabemos
que dentro de los funcionarios del Estado venezolano hay mucha preocupación porque un caso de estos prospere. Cuando hablas de hacer las denuncias, es importante decirlo porque, bueno, ahora estamos como en un momento de tranquilidad, de tensa calma, entre comillas, luego de las manifestaciones fuertes de 30 de abril y 1 de mayo. Pero cuando hablas de denunciar ese tipo de amenazas, todas las denuncias que se puedan interponer, ¿dónde lo hacemos, Rafael? Lo primero que nosotros le recomendamos a un testigo o una víctima es que formalice ante las instituciones lo que le sucedió. No porque ahora tengamos confianza que eso va a prosperar, sino que necesitamos lo que se llama a nivel internacional agotar las instancias ¿Hablas internas. de fiscalía? Hablo de fiscalía y hablo de la Defensoría del Pueblo. Que ellos te den tu denuncia sellada. Muy ya bien. con eso es suficiente, porque también podemos el día de mañana decir: estas instituciones sabían y no actuaron, y también son cómplices por omisión en violaciones de derechos humanos. Entonces hay que cumplir esa primera fase, que las organizaciones de derechos humanos podemos asesorar, pero también necesitamos tener todo el testimonio, todos los hechos de prueba, si hay fotografía, si hay imágenes, los testimonios lo suficientemente detallados acerca de qué es lo que ha venido sucediendo, y para poder nosotros procesarlos junto con casos similares, establecer los patrones y llevarlos ante las instancias correspondientes. Fíjense que desde la semana pasada hemos tenido una comunicación permanente con el equipo técnico del Alto Comisionado. Entonces, esas denuncias, esos testimonios, esos elementos son importantes para poder abrir un caso formal sobre nuestro país, y estamos esperando, por supuesto, poder atender a todas las personas en esta situación. Y esa comunicación directa que se abrió desde la semana pasada, ¿por qué? ¿A qué responde? ¿Es una iniciativa de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos? Sí, hay que decir que el equipo técnico que está atendiendo la situación venezolana es el mismo desde el anterior Alto Comisionado. Y es por eso que nosotros teníamos absoluta confianza cuando ellos vinieron recientemente en que se iba a documentar de una manera muy fidedigna lo que estaba pasando, y no nos causó sorpresa las palabras de la doctora Bachelet, porque confiamos plenamente en el equipo técnico. Bueno, por su propia iniciativa, mientras nosotros estábamos atendiendo ese martes desde muy temprano intentando corroborar información, ya ellos se estaban comunicando con nosotros, diciéndonos: mira, estamos atentos a lo que estaba pasando, por favor, toda la información verificada que tengan, por favor, compártanla con nosotros, todos los análisis, todas las denuncias y los testimonios, y eso es lo que hemos venido haciendo. No solo Provea, sino también el resto de organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal, como COFAVIC, que hemos estado atendiendo casos en los últimos días. Así que hay un compromiso. Ellos se sensibilizaron muchísimo cuando vinieron recientemente a Venezuela y pudieron hablar con la gente, y hemos tenido pues una relación muy fluida. Me parece importantísimo eso, ¿eh? Sí, que señor. estén además, que no se sienta que, bueno, ya vino la comisión técnica, ya habló Michelle Bachelet, aunque el informe me parece que es en junio, ¿no? Que presenta el tercer informe. Sí, es por eso que el gobierno estaba tan interesado que ella viniera antes, para intentar matizar algunas de las cosas que se pudieran decir ahí. ¿Y qué crees tú en lo personal? Tenemos que ir despidiendo, pero si efectivamente se concretará la visita de Michelle Bachelet a Venezuela próximamente. Hay un Rafael. compromiso de ella de venir, y Sí. nosotros vamos a seguir insistiendo. Es muy importante tener esa mirada independiente que pueda corroborar, siendo ella la mayor autoridad a nivel internacional en materia de derechos humanos. Bueno, Bueno, veremos. gracias, Rafael, Gracias, por estar Rafael. con nosotros aquí. Rafael Uzcategui, periodista, coordinador general de Provea.